Muy buenas tardes. Para mí es un gusto, un placer, digamos, poder exponer esta tarde este hermoso tema que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es tratada por prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento más de 50 veces. Sin embargo, las iglesias cristianas han tenido poco que decir al respecto. Ahora bien, si las iglesias cristianas se preocuparan de mostrar a sus miembros todo acerca de la segunda venida de Cristo, habría un despertar en la iglesia y Satanás perdería el dominio que existe sobre el mundo. Antes de comenzar a citar los versículos que veremos esta tarde, quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor que dice lo siguiente: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Asumiendo lo delicado que es cambiar la verdadera doctrina de Cristo, modificando y haciendo decir a la Biblia lo que no dice, comenzaremos el desarrollo de este tema pidiendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para que su Santo Espíritu nos dé la sabiduría necesaria para comprender su palabra. Leemos en 1 Tesalonicenses 4:16 lo siguiente: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor Jesucristo se despidió de sus discípulos antes de irse al cielo, les dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, si os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa hermosa. Desde entonces que todos sus seguidores estamos esperando que se cumpla esa promesa, que Cristo viene por sus hijos. Bueno, no sé si ustedes han oído hablar de Dejados Atrás. Es una novela de gran venta, una exitosa serie de aventuras, y el motivo principal es una secuencia de películas cifradas en millones de dólares. Dejados Atrás afirma estar basada en las profecías bíblicas para el tiempo del fin, especialmente
en las 70 semanas de Daniel, el regreso secreto de Jesús, la desaparición instantánea de los cristianos y un malvado anticristo que se apodera del mundo. La teoría básica de la serie es la siguiente. Primero, un arrebatamiento secreto produce la desaparición instantánea de todos los verdaderos cristianos, que son repentinamente trasladados al cielo, y a esto le sigue un periodo de 7 años de tribulación que sobrevive a todos los que fueron dejados en la tierra. Aunque es claro que dejados atrás es ficción, sus ideas centrales son aceptadas actualmente por muchos cristianos en todo el mundo, ya que han estado expuestas a ellas a través de los medios de difusión, de películas, de revistas, de libros, seminarios y por internet. Estas ideas centrales pueden resumirse de la siguiente forma. Un arrebatamiento o rapto secreto que traslada a la iglesia de Dios de la tierra al cielo. 7 años de tribulación para todos los que fueron dejados atrás por el arrebatamiento. Todos los que no se fueron con el Señor permanecen en la tierra y pasan una tribulación de 7 años. El crecimiento del anticristo que se apodera del mundo y una batalla final entre el anticristo y los judíos liberados en Armagedón. Mi pregunta es, ¿cree usted que estas doctrinas son bíblicas? Cuando le hablan de un arrebatamiento secreto, el rapto secreto para ellos es la piedra fundamental de una escuela de pensamiento teológico llamado futurismo dispensacionalista. Aunque los propulsores del rapto o arrebatamiento secreto usan varios pasajes de la Biblia para fundamentar sus opiniones, como Mateo 24:40, 41, por ejemplo, yo me concentraré en 1 Tesalonicenses 4:17, ya que se lo destaca frecuentemente en Dejados Atrás. La Biblia dice, luego, nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En este pasaje el apóstol Pablo declara que cuando vuelva Jesucristo, todos los creyentes vivos serán arrebatados juntamente con aquellos creyentes que resucitan en el momento que Cristo viene. Según Dejados Atrás y demás dispensacionalistas, arrebatados aquí significa desaparecer sin dejar rastro. Eso es lo que presentan ellos en sus películas. Usted desaparece sin dejar rastro. La esposa no encuentra a su esposo. La madre no encuentra a su hijo pequeño. De repente un avión, su chofer desaparece, su piloto desaparece. Un vehículo desaparece, desaparece el conductor. Se interpreta que este evento será, por supuesto, advertido, pero no comprendido por la gente, comprendido por la mayoría del mundo. Supuestamente Jesús regresará en forma silenciosa, secreta, invisible, inadvertida para el mundo, para arrancar a su iglesia de la tierra y llevarla al cielo. Después que los cristianos desaparezcan, el mundo entrará en los 7 años cataclismo de la tribulación. 7 años de cataclismo de tribulación para los que no se fueron con Cristo, según esta gente que piensa de esta forma. Pero hay un problema. El contexto inmediato de Tesalonicenses 4:17
revela un regreso de Cristo que es cualquier cosa menos secreta. Leamos por favor en 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Qué dice? Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese día glorioso, en ese día hermoso, cuando los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Redentor y Salvador, seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Él vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la tribulación de 7 años después de esto? En 1 Tesalonicenses 4:15, el descenso de Cristo es llamado la venida del Señor. La venida del Señor. Aquí el término griego para venida es parusía, el mismo que se usa en Mateo 24:27 para describir el regreso universalmente visible de Cristo como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Puede un relámpago ser secreto e invisible? Mateo 24:27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Además, el contexto más amplio de 1 Tesalonicenses 4:17 no nos enseña que los que son arrebatados pasarán por un periodo de tribulación de 7 años. En cambio, enseña que sufrirán destrucción repentina y no escaparán. Veamos los versículos. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. No sabemos cuándo vendrá. Solamente Dios Padre sabe cuándo su Hijo viene por su pueblo. Dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Lo repito, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. ¿Qué estará haciendo el mundo cuando venga Cristo? Mas, como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, poco antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Después que Noé entró en el arca, se cerró la puerta y todos perecieron. También nos dice en Lucas 17, 28 al 30, asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Un estudio cuidadoso de Primera de Tesalonicenses 4:15 demuestra que la segunda venida de Cristo no resultará en un arrebatamiento secreto que lleva a una tribulación de 7 años, sino que la segunda venida será un regreso visible, audible y un regreso glorioso de Jesús. En su venida los santos serán resucitados de entre los muertos y junto con los santos vivientes, los redimidos de todas las edades, habrán de recibir al Señor en el aire. Pero ¿de dónde sale eso de la tribulación de 7 años? ¿Dónde usted lo encuentra en la Biblia? ¿Cómo llegaron estas personas a deducir que iba a haber una tribulación de 7 años después de un rapto secreto? Los dispensacionalistas enseñan también una tribulación de 7 años de duración tras el arrebatamiento secreto. Obtienen este periodo de los 7 años a partir de una interpretación especulativa de Daniel 9:27, que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero hay un problema en la interpretación dispensacionalista de esta profecía. Primero, separan la última de las 70 semanas de la profecía y la colocan a una gran distancia en el futuro, cuando ocurra el arrebatamiento secreto y surja el anticristo. Pero un estudio de Daniel 8 y 9 muestra claramente que las 70 semanas son un periodo ininterrumpido que se cumplió de la primera a la última semana en un único segmento de tiempo. La exegesis e interpretación bien fundada de la profecía nos permite proyectar las 70 semanas a ningún periodo futuro. O sea, usted no puede, bajo ningún punto de vista, porque la Biblia no lo dice, proyectar una semana número 70 para un periodo futuro que no sabemos cuándo. El segundo problema es todavía más grave. En armonía con el principio día por año, las profecías Ezequiel 4:16, una semana significa 7 años. Durante este periodo, dice el pasaje en Daniel, confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A quién se refiere esto? Los dispensacionalistas refieren el sujeto del verbo confirmará al anticristo futuro, de dejados atrás, en un periodo de 7 años que ha de comenzar con el arrebatamiento y seguir con la tribulación. Allí hay otro problema. Los intérpretes bíblicos del pasado han entendido constantemente que el sujeto aquí es Jesucristo y que el pacto confirmado con muchos es el nuevo pacto ratificado con la muerte de nuestro Salvador hace 2000 años. Mateo 26-28. Y no un tratado que será convenido entre el anticristo y los judíos después del arrebatamiento. Miremos de nuevo Daniel 9:27. No se puede referir a ningún convenio o tratado de paz, sino al nuevo pacto que establecerá el Mesías. En la Biblia el anticristo nunca aparece confirmando pactos. Ese es el papel exclusivo del Mesías. Además, en el 9:27 dice, la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana implica a 3 años y medio de su inicio, que es la duración exacta del ministerio de Cristo. Después de 3 años y medio, con su muerte en la cruz, Cristo efectivamente hizo cesar el sacrificio con su muerte. Y esto lo cumple exactamente lo que dice Daniel 9:27. Estimado, no existe ningún versículo bíblico de un rapto de la iglesia antes
de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un invento, una gran mentira, que no tiene ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esta falsa doctrina, basada en la profecía de las 70 semanas de Daniel, sin embargo, en estos pasajes de Daniel no se menciona por ninguna parte una tribulación de 7 años. La Biblia jamás menciona un futuro periodo de 7 años de tribulación. ¿Dónde se menciona en esta profecía de Daniel una tribulación de 7 años? Y precisamente después de un rapto secreto. Si la Biblia no lo dice, es todo un invento de hombres y el Señor pedirá cuenta del engaño que realizan los que predican esta falsa enseñanza. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuándo ocurrirá la primera resurrección? Cuando Cristo venga por sus hijos, en el arrebatamiento. Esa es la primera resurrección. Y bienaventurados son aquellos que tienen parte en esa primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1000 años. La primera resurrección se realizará en el arrebatamiento. Y no se cumple este versículo si hay una tribulación después de 7 años. ¿Por qué? Veamos. Si existe una tribulación de 7 años después del arrebatamiento, este versículo debiera decir: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán sacerdotes de Dios y reinarán con Cristo 1007 años. ¿Se da cuenta usted? Un estudio cuidadoso de 1 Tesalonicenses demuestra que la segunda venida de Cristo no resultará en un arrebatamiento secreto que lleve a una tribulación de 7 años, sino que la segunda venida será un regreso, como dijimos antes, visible, audible y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En su venida los santos serán resucitados de entre los muertos, y junto con los santos vivientes, los redimidos de todas las edades habrán de recibir al Señor en el aire. Mateo nos da a entender que la venida de Cristo se realizará posterior a la aflicción de aquellos días. Ponga atención a lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Después de la aflicción de aquellos días. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Se dan cuenta? Esto es la segunda venida de Cristo, cuando se produce el arrebatamiento. Querido amigo, querido hermano, por favor, con mucho respeto, si usted encuentra un versículo en la Biblia que diga que habrá una tribulación de 7 años,
Anótelo en los comentarios. Y si además es después de un rapto secreto, mejor aún. Pero le aseguro que no lo va a encontrar. Les invito también a leer con mucha atención estos versículos. Mas el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos se fundirán, los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrazados se fundirán? Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. ¿Se dan cuenta? Como los días de Noé, como los días de Lot. Mateo nos habla que cuando el Señor venga, digamos, va a haber un cataclismo grande. Pedro, 2 Pedro 10, la que leímos recién, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo. No es silencio, como dicen las otras personas. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y todavía nos ubica acá. Dice, pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en los cuales los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos abrazados se fundirán? Bien pues, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, en paz. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sea así, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Por favor, haga usted sus comentarios. Este video va a quedar en YouTube. Si usted desea, si le gusta este video, si está de acuerdo, si lo desea compartir, compártalo con sus amistades, con sus amigos, con sus hermanos. Si desea consultar alguna cosa, mi correo está ahí. Muchas gracias. El tiempo se acerca. Cristo viene. ¿Estás listo? Dios te bendiga. Hasta pronto.